Dentro de las formas para expresar una medida, tendremos primero el orden de magnitud. Esta es una forma bastante burda de expresar una medida, ya que solamente nos va a dar como una idea de la potencia de 10 más próxima a un número. Si nosotros queremos encontrar el orden de magnitud de un número en particular, esta será la potencia de 10 más próxima a él. Para poder establecer ¿cuál es la potencia más cercana a un número? Pensemos que tenemos en la escala de potencias de 10, tenemos 10 a la 0 y tenemos 10 a la 1. En medio de ellos dos se encuentra 10 a la 1 medio. Por propiedades de los exponentes fraccionarios, esto equivale a tener la raíz cuadrada de 10 y eso es 3.16. Entonces, vamos a establecer un criterio de cercanía. Este lo que va a decir es que si el número que estamos analizando se encuentra entre 10 a la 0 y 10 a la 1 medio, entonces vamos a decir que está más cerca de 10 a la 0 y le vamos a asignar esa como su orden de magnitud. Pero si se encuentra entre 10 a la 1 medio y 10 a la 1, entonces va a estar más cerca de 10 a la 1. Y esa es la cantidad que le vamos a asignar. Veamos esto en un ejemplo. Supongamos que queremos conocer el orden de magnitud de esta cantidad, la distancia que hay desde la Tierra hasta el Sol. Conocemos que esa cantidad es 149.497.870.800 metros. Entonces, para poder establecer el orden de magnitud, lo primero que hacemos es escribir esta cantidad en notación científica. El punto decimal en este caso se encuentra aquí, al final del número. Entonces lo vamos a mover tantas veces sea necesario, de manera que a la izquierda del punto decimal haya un número entre 1 y 9. Eso quiere decir que vamos a tener que mover el punto decimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces. Y al escribirlo nos va a quedar así, 1.49 por 10 y la cantidad a la que vamos a elevar al 10 es el número de veces que hemos corrido el punto decimal, que hemos movido el punto decimal. Tomaremos que cada vez que movamos el punto decimal hacia la izquierda, entonces vamos a sumar, y si movemos el punto decimal hacia la derecha, vamos a restar. En este caso, como hemos movido el punto decimal hacia la izquierda, entonces correspondería un exponente positivo y lo movimos 11 veces. Esta sería la forma de expresar esta cantidad en notación científica, 1.49 por 10 a la 11 metros. Ahora vamos a aplicar el criterio de cercanía a esta cantidad de acá. Es 1.49, entonces se encuentra entre 10 a la 0 y 10 a la 1 medio porque es menor que 3.16. Le corresponde 10 a la 0. Y eso está multiplicado por la potencia de 10 que ya estaba acá, que es 10 a la 11. Entonces, cuando tenemos una multiplicación de potencias de la misma base, se escribe la misma base y se suman los exponentes. 0 más 11 es 11. Quiere decir que el orden de magnitud de la distancia desde la Tierra al Sol va a ser igual a 10 a la 11 metros. Observen que lo que se escribe es la potencia de 10, no el número en notación científica. Veamos otro ejemplo. Supongan que queremos conocer el orden de magnitud del tamaño de un átomo. En este caso nos dicen que el tamaño es de 3.56 nanómetros. Cuando nos den una cantidad con un prefijo, debemos recordar a qué equivale ese prefijo. El prefijo nano equivale a 10 a la menos 9. Por lo tanto, escribiendo esta cantidad en notación científica tendríamos 3.56 por 10 a la menos 9 metros. Porque ya no escribimos nano, ya que escribimos la potencia de 10 que le corresponde. Ahora vamos a aplicar el criterio de cercanía.
Este número que está acá es un número que se encuentra entre 10 a la 1 medio y 10 a la 1, porque es mayor que 3.16. Entonces le corresponde 10 a la 1, multiplicado por 10 a la menos 9. Sabemos que escribimos la misma base y sumamos los exponentes. Más 1 menos 9 es menos 8. Menos 8 metros. Por lo tanto, el orden de magnitud de la cantidad 3.56 nanómetros es 10 a la menos 8 metros. Así como hemos hecho ejercicios con números ya dados, podemos resolver también problemas. Veamos este que está acá. Dice, estime el orden de magnitud del número de segundos por año. En este caso, lo primero que debemos hacer es calcular el número de segundos por año. Luego escribiremos eso en notación científica y luego calcularemos el orden de magnitud. ¿Cuántos segundos hay en un año? Pues sabemos que hay 3.600 segundos en una hora. Luego también sabemos que hay 24 horas en un día. Y sabemos que hay 365 días en un año. Esto, pues, observamos que horas se va a eliminar con horas, días se va a eliminar con días, y la respuesta nos va a quedar en segundos por año, es decir, el número de segundos por año. Es exactamente lo que nos están pidiendo. 31.536.000 segundos por año. Esta cantidad la vamos a escribir ahora en notación científica. El punto decimal se encuentra acá, al final. Entonces lo movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y nos va a quedar 3.15 por 10 a la 7 segundos por año. Ahora, aplicamos el criterio de cercanía. Esta cantidad se encuentra entre 10 a la 0 y 10 a la 1 medio porque es menor que 3.16. Entonces le corresponde 10 a la 0 por 10 a la 7, que era la cantidad, la potencia 10 que ya estaba ahí. Nos va a quedar la misma potencia y 0 más 7 es 7 segundos por año. Ese sería el orden de magnitud del número de segundos que hay en un año. Hagamos un último ejercicio. Dice, si la cantidad de sangre de una persona promedio es de 7 litros y la concentración de glóbulos rojos es de 7.800.000 por milímetro cúbico, ¿cuál es el orden de magnitud de la cantidad de glóbulos rojos que hay en el cuerpo? En este caso nos están dando el volumen de la cantidad de sangre que tiene una persona. Dice que son 7 litros. Ahora nos están diciendo además que vamos a tener 7.800.000 glóbulos por milímetro cúbico. Estos son los datos que nos dan en el problema. Ahora vamos a calcular entonces cuánto es la cantidad de glóbulos rojos que hay en 7 litros. Lo tendríamos así. Hay 7 litros en el cuerpo humano, así en promedio. Ahora solo multiplicamos por y encontramos el factor de conversión que dice que hay 1 millón de milímetros cúbicos en 1 litro. Y lo otro es el dato que ellos nos daban en el problema, que dice que hay 7.800.000 glóbulos por milímetro cúbico.
Entonces, en este caso observamos que se nos eliminan los litros, se nos eliminan los metros cúbicos y la respuesta nos va a quedar en número de glóbulos en el cuerpo, porque eso es lo que estamos buscando, la cantidad de glóbulos que hay en el cuerpo. Al hacer esta operación multiplicamos 7 por 1.000.000 por 7.800.000. Al hacer esta operación en la calculadora, de una vez nos lo da en forma de notación científica. 5.46 por 10 a la 13 serían glóbulos en el cuerpo. Ahora solamente nos resta aplicar el criterio de cercanía. Tendríamos acá, esto es mayor que 3.16, por lo tanto le corresponde 10 a la 1. Acá tenemos 10 a la 13. Escribimos la misma potencia, se suman los exponentes, nos queda 1 más 13 es 14. Y ese sería el orden de magnitud de la cantidad de glóbulos que hay en el cuerpo. 10 a la 14 glóbulos en el cuerpo humano. Entonces te invitamos a continuar revisando el material.